las entidades descubiertas, debemos empezar a graficar el modelo en sí. El diseño es el trabajo, el diseño conceptual nos ha llevado a entender cómo es esta realidad desde el punto de vista conceptual, nos ha llevado a descubrir las entidades y finalmente nos va a llevar a construir el primer gráfico, o sea, el primer modelo, el modelo conceptual. Pero ¿cómo es este modelo? Está conformado por estas entidades y ahí viene el problema. Esas entidades existen en la realidad y deben ser graficadas de una manera que se relacionan entre sí. ¿Con cuál empezar? Bueno, podemos empezar con cualquier realidad. Podemos empezar, por ejemplo, con el cliente. Pero ahora, ya en el modelo mismo, que es una presentación gráfica del diseño conceptual, ¿ya? El modelo mismo ya tiene también unas formas, tiene, digamos, unos estándares en ingeniería para poder graficar. Una entidad se grafica dentro de un rectángulo y adentro el nombre de la entidad, por supuesto con mayúsculas y singular. Eso sí. Profe, ¿no puedo representarlo con un cilindro? No. ¿Con un triángulo? No. Profe, yo soy romántico, quiero representarlo con un corazoncito. Tampoco, no se puede. Tiene que ser así, frío, como es la ingeniería. Un rectángulo, nada más, no hay otra forma. Si no, no nos van a entender. De repente puede parecer no muy bonito para algunos, no muy estético para algunos, pero aquí no se trata de estética, se trata simplemente de simbología de ingeniería. Y así es un rectángulo y en el rectángulo tiene que haber la palabra en singular y en mayúsculas, no hay otra forma. Ya, pero viene otro problema. ¿Con quién lo relaciono? Pues en realidad en una realidad las entidades que existen y coexisten se comunican entre ellas de una u otra forma. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que todas se comunican entre sí. Por ejemplo, podríamos decir, sí, pues el cliente va a la agencia a hacer el trámite para alquilar, el cliente es el que alquila el coche, el cliente es el que hace la reserva, el cliente va al garaje también para sacar el coche, total. ¿Cuál es la relación que debe ser representada? ¿Cuál es la relación que funciona, la real o obligatoria? Pues eso sabe que depende de las reglas de negocio. Las reglas de negocio son importantísimas para poder representar los modelos y diseñar. Si no, no se podría diseñar. Por más que usted sepa bien la teoría, sepa cultiva todo su carrera de ingeniería, bueno, en este caso los cursos que necesita para poder trabajar, pero se va al campo, por más que sepa bien su teoría, si no conoce cómo funciona la realidad, o sea, si no conoce las reglas de negocio, no puede diseñar nada. La teoría se queda ahí, no es aplicable sin reglas de negocio. Por ejemplo, el cliente, vamos a suponer que se relaciona con coche porque él es el que alquila el coche, ¿no? Suponiendo de que el cliente está yendo al garaje donde está el coche y mira el coche y dice, este coche es el que quiero, este me gusta, este lo quiero llevar, y va, se acerca, se sube al coche y se lo quiere llevar. ¿Qué va a suceder? El encargado va a decir, señor, disculpe, ¿usted quiere ese coche? Sí, quiero alquilar ese coche. Está bien, ¿dónde está su reserva? ¿Reserva? Sí, pues tiene que tener un documento donde dice que ha alquilado este automóvil. Eso es porque hay que pagar, ¿no? Claro, tiene que pagar, por supuesto. Ya, entonces te pago a ti. No, así no funciona. Las reglas de negocio no funcionan así acá. Usted tiene que acercarse a una agencia y allí va a hacer su reserva. Y con ese papelito que le da, viene acá y yo le voy a dar el automóvil. Si no, no le puedo dar nada. Esas son las reglas. Entonces ya de ahí podemos deducir de que de todas maneras el cliente tiene que hacer una reserva si quiere alquilar el coche. Entonces la relación es con reserva, ¿no? Oiga, ¿y por qué no con agencia? Que alguien me podría decir, profe, por hacer la reserva primero tiene que ir a la agencia, ¿no?
Bueno, físicamente sí, pero veamos desde el punto de vista de lo que representa nuestro modelo, lo que queremos hacer. Es una garantía que el proceso de alquiler se cumpla, que el cliente se acerca a la agencia. Por ejemplo, fíjense, yo soy el cliente, ¿no? Esta señorita, ¿cómo se llama? Cristina es la encargada de la agencia, ¿no? Entonces yo sé que quiero alquilar un automóvil. Seguro que le preguntas ¿qué automóvil? Entonces me das un catálogo y comienzo a mirar. A ver, ¿este automóvil qué características tiene? Me dices que tiene buena velocidad, sus características, ¿no? Y después, ¿y este otro? ¿Y este otro? Y así te tengo 2 horas preguntando. ¿Ya? Y después de las 2 horas, te digo, ya, voy a pensarlo, ya regreso. Bueno, tú me quieres matar, seguro. Pero 2 horas y no hemos alquilado nada. Entonces hay clientes que son así, ¿qué vamos a hacer? Pero, entonces, que el cliente vaya a la agencia no me asegura nada. Eso no se registra al final. Lo que se registra es si alquiló o no alquiló. Entonces, la reserva. Entonces, la interacción más directa y principal que debemos resaltar es cliente con reserva, porque el cliente es el que hace la reserva. Y eso se representa en una línea que une a las 2 entidades. Una línea que une a las 2 entidades y además en la parte central de la línea hay un símbolo que es un rombo que describe con una palabra cómo es esa relación. Por eso que esa palabrita que va dentro de este rombito se llama descriptor de la relación. Esa palabrita debe ser una palabra que indique la acción que representa esa relación. Puede haber muchas, usted elige la que más le convenga. Si no parece conveniente, busca otra. Pero ¿sabe cómo se puede verificar si la palabra puede quedarse o no? ¿Puede conjugar o no? Tratando de armar una oración de ida y vuelta. Por ejemplo, el cliente hace la reserva. ¿Sí? Al revés, a ver, la reserva la hace el cliente. ¿Sí funciona, no? Entonces, puede quedarse esa palabra. Puede haber muchas palabras, pero hay que buscar una que se adecue más y que represente mejor a la ocurrencia, a la forma en que sucede la relación. A continuación, ya lo demás es cuestión de deducir por reglas de negocio también. Bueno, si usted revisa también el documento, en el documento se indica que en la reserva se indican los autos que el cliente va a alquilar. Inclusive se pueden alquilar varios autos, dice, ¿no? ¿Dónde está eso? Una reserva de la son únicos coches, pero puede involucrar varios coches. O sea, en la reserva se involucran los coches que se alquilan. Entonces, por aquí podemos poner coche. Y el coche está incluido, se incluye en la reserva y podemos verificar por si acaso. A ver, en la reserva se incluye el coche es incluido en la reserva. ¿Funciona, no? Esta palabrita puede quedar. Seguimos, a ver. Si seguimos viendo la documentación o preguntamos, por ejemplo, ¿dónde se realiza la reserva? ¿Dónde se hace efectiva la reserva? ¿En qué lugar? ¿En la cochera? O en la agencia, ¿no es cierto? Ahí dice, ¿no? Las 5, ¿no? Cada reserva se realiza en una determinada agencia. Entonces, aquí podemos poner reserva realiza agencia. Y vamos a verificar si se acomoda la palabrita o la cambiamos por otra, ¿no?
La reserva se realiza en una agencia, ¿no? En una agencia se realiza la reserva. ¿Sí? ¿Y qué nos falta? Garaje. ¿Con qué se relaciona el garaje? Con coche, ¿no? Entonces, el coche se relaciona con garaje. ¿Y qué palabrita sería ahí? Se guarda, se asigna. Según el documento, la palabra que más están usando es: todo coche siempre tiene asignado un número de teléfono. Asigna es mejor que guardar. Porque guardar de repente nos puede traer confusiones cuando analicemos una característica que se llama cardinalidad. Guardar podría significar que el coche está físicamente en el garaje, ¿no? Pero el coche puede estar asignado al garaje y no estar en el garaje. ¿Cuándo? Cuando está siendo usado, ¿no es cierto? Entonces, decir guardar de repente puede confundir. No, no está guardado, sí, ¿por qué? Porque está alquilado. No, pero puede estar asignado. Y asignado no significa que esté o no esté, ¿no? Simplemente que está asignado ahí. Entonces, mejor es asignado o asigna. El coche se asigna al garaje se le asigna el coche. Perfecto. Ahora, el que haya hecho esta relación entidad con entidad no significa de que no puede existir otra relación aparte con otra misma entidad del modelo, ¿eh? Que puede haber una relación así, por ejemplo, cruzada, o por acá, o entrecruzada, o haciendo anillo. Puede ser. Pero ¿saben qué? Eso solo depende de qué? De las reglas de negocio. Esta palabrita de reglas de negocio la vamos a usar hasta el cansancio, usted la va a ver siempre. Tanto así de que les digo de que no es suficiente con que ustedes sepan la teoría, sepan muy bien que es importante, por supuesto, para que puedan hacer un diseño, para que puedan implementar una base de datos, sino hay que conozcan las reglas de negocio. Entonces, alguien dice, pues si son tan importantes las reglas de negocio, profesor, ¿no hay un curso de reglas de negocio? No hay, pues. Las reglas de negocio se aprenden ¿dónde? En la realidad misma. Cuando esté en la realidad, ahí va a aprender reglas de negocio de esa realidad. Y cuando esté en otra, va a haber otras parecidas, diferentes, iguales de repente en algunos casos, pero siempre va a estar usted tratando de encontrar reglas de negocio. Y el problema de las reglas de negocio es que a veces están escritas, como por ejemplo, algunas podrían estar escritas ahí, en el documento, en otros documentos, pero a veces no están. A veces las reglas de negocio existen, pero nadie las apuntó. O sea, son tácitas, se sobreentienden. Pero en ingeniería nada se sobreentiende, nada es tácito, todo tiene que ser escrito, probable, demostrable. Entonces, cuando usted haga su diseño, si es que algo no está escrito, pues tiene que escribirlo, tiene que preguntar, a ver, señor gerente, señor empleado, dígame cómo funciona su departamento, qué es lo que usted hace, esto. Bueno, aquí dice esto, ¿es cierto? Sí, pero además hacemos otra cosa. Entonces, documento. Me entrevisté el día tal con el señor y establecimos de que el procedimiento es el siguiente. Afirme por favor, firma sello, listo. Así me dijeron. No se guíe nada más porque le dicen, porque a veces pasa, el gerente le dice una cosa, sobre todo los gerentes, ¿eh? Los gerentes son los más mentirosos. Le dicen, sí, por supuesto, sí. Después usted va a hacer su modelo y no funciona. Dice, sí, pero usted no me dijo eso, ¿no? Usted me dijo tal cosa, sí, ¿cuándo? Yo no le he dicho nada. Así le dicen en su cara. Por eso, con papeles. ¿Ya? Si no, se va a meter en problemas. Bien, ya una vez que tenemos el modelo conceptual, sí, todavía falta algo muy importante, algo que se llama cardinalidad de una relación. Ese término es importantísimo para el modelo conceptual. ¿Qué cosa es una cardinalidad? ¿Qué es el concepto de cardinalidad? Bueno, la cardinalidad nos cuantifica
cuántas instancias de una entidad se relacionan con cuántas instancias de otra entidad en una relación. Si estas dos entidades están relacionadas, la cartelería me va a expresar cuántas instancias, cuántos casos particulares de esta entidad se relacionan con cuántos casos particulares de esta otra entidad. Eso es lo que nos representa la cardinalidad de una relación. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues hay que buscar todos los casos posibles. Para eso yo tengo una reglita, ¿no?, que es un poco particular de la experiencia más que todo, que les va a ayudar mucho. No es que esto sea una norma que así tiene que hacerlo, es solamente un consejo que le doy, es un caso práctico que he utilizado y que me ayuda bastante. Yo creo que sí les puede ayudar a analizarlo así. Imagínense que tiene una relación entre dos entidades ahí. Entonces, usted debe empezar así. Empiezo con la primera y tomo una instancia de la primera. Puede ser A, puede ser B, puede ser la izquierda, puede ser la derecha. Usted decide cuál. Voy a empezar con la izquierda. Tomo una instancia de A y verifico si es posible que una instancia de A se relacione con una instancia de B. Ojo, esta palabrita, si es posible, indica una posibilidad, indica algo que podría darse o no. Y la respuesta de que si se puede dar o no se puede dar, ¿sabe quién se la va a dar? Las reglas de Gauss. Luego, la siguiente pregunta que se va a hacer es la siguiente. Siguiendo con una de acá que hemos tomado, vamos a empezar con una. Uno con uno primero, ahora uno con muchos. Y siempre con esa palabrita. ¿Es posible que una instancia de A se relacione con muchas instancias de B? La respuesta será sí, la respuesta será no. Depende de las reglas de negocio. Y ahí va verificando y cuantificando cuáles se cumplen o no. Luego, vamos a hacerlo al revés. Si empezamos de izquierda a derecha, ahora vamos a hacerlo de derecha a izquierda. ¿Ya? Ahora tomamos una de B. ¿Es posible que una instancia de B se relacione con una instancia de A? Esa es una pregunta que nos va a contestar las reglas de negocio de la realidad también. ¿Sí o no? Depende de la realidad. Luego la siguiente pregunta va a ser ahora, siguiendo con una de la parte derecha hacia la izquierda, verificamos si es posible que una instancia de B se relacione con muchas instancias de A. También respuesta que queda para que la realidad no nos conteste, para que las reglas de negocio nos digan si es cierta o es falsa esa posibilidad. Hasta ahora hemos visto 4 posibilidades, ¿no? Faltan un par más que también, con metodología, yo le he puesto para el final. Tomamos una de A otra vez. ¿Es posible que una instancia de A se relacione con 0 instancias de B? 0 se puede tomar como ninguna también. O sea, la pregunta es si es posible que haya una instancia de A que no se relacione con ninguna de B, con 0 B. Eso también es una respuesta que nos va a dar las reglas de negocio. Si es posible o no es posible, depende de las reglas de negocio. Nada más. No es que esté mal, no es que esté bien, solo son reglas de negocio. La última, ¿cuál será? ¿Reduce o no? La última pregunta. 1 con 0 al revés, ¿o no? Empezamos de B. ¿Es posible que una instancia de B se relacione con 0 instancias de A? También es otra pregunta que nos va a responder la realidad nada más, las reglas de negocio. Algunas de estas preguntas que hemos hecho, que son 6, ¿no? 2 de izquierda a derecha, 2 de derecha a izquierda, una de 1 con 0, de derecha a izquierda y otra izquierda a derecha, 2 con 0. Y esas son todas las posibilidades que hay. Algunas se cumplirán, algunas no se cumplirán. En algunos casos se pueden cumplir toditas, ¿sabes? En algunos casos se pueden cumplir todas. Pero todo depende de las reglas de negocio. Entonces, para que el caso quede ya más claro, lo vamos a utilizar en esta realidad. Y yo voy a empezar una, después ustedes van a seguir con la siguiente. Voy a empezar con cliente y reserva, ¿ya? A ver. Suponiendo que esta es la primera y esta es la segunda. Izquierda, derecha, empiezo
uno con muchos, de izquierda a derecha. Y empiezo así. Es posible que un cliente, porque una instancia es un cliente, es posible que un cliente haga una reserva. Veo el documento, pregunto si tengo dudas. Con el documento puedo darme cuenta que sí, ¿no? Si no, pregunto. ¿Qué dicen? Sí, ¿no es cierto? Con el documento se da cuenta uno, ¿no? No es necesario preguntar, no, porque está claro. Es posible que un cliente haga una reserva. Es una posibilidad que se puede dar en esta realidad. Seguimos. Uno con muchos. ¿Es posible que un cliente haga muchas reservas? El documento usted se da cuenta que sí, ¿no? En el 1, un determinado cliente puede tener en un momento dado varias reservas. O sea, sí es posible que un cliente pueda hacer varias reservas. Entonces, ¿cómo se grafica eso? Poniendo dos puntos acá, M. Lo que está indicando esta representación es lo siguiente, por acaso. 1, 2 puntos M está indicando un intervalo, en realidad, un intervalo que va desde 1, 2, 3, muchos. Eso simboliza 1, 2 puntos M a un intervalo, que va desde 1 hasta muchos. Sí, disculpe, pero no sería de 0 a muchos. Todavía no he visto los ceros. Todavía no he visto los ceros. Primero, por eso estoy viendo los unos. Así, estoy haciendo estas preguntas precisas. Y después voy a dar los ceros. ¿Ya? Entonces, lo que llego a la conclusión es que un cliente puede hacer una reserva, un cliente puede hacer 2, 3, muchas reservas. ¿No? Ahora, al revés. Voy a tomar el D con A, o sea, reserva con cliente, y voy a hacer la verificación del 1 con 1 con muchos. A ver, uno de estos, como yo tengo un intervalo, puedo tomar uno cualquiera, está escrito ya, no tengo que volver a escribir. ¿Es posible que una reserva la haga un cliente? Sí. Entonces este uno se queda. Ahora me falta uno con muchos, así. ¿Es posible que una reserva la hagan varios clientes? Una reserva que la hagan varios clientes, fíjense ahí. ¿Dónde me dice que eso no es posible? En A2 está. Una reserva la realiza un único cliente, no es una reserva no la hacen varios clientes, ¿eh? Porque si la regla de negocio fuera diferente sería así, ¿no? Sería así. Por ejemplo, ¿esta señorita cómo se llama? ¿Cómo? Leticia. Leticia y Fiorella. Leticia y Fiorella son amigas. Deciden alquilar un automóvil el fin de semana. Entonces las dos señoritas van a la agencia y dicen, a ver, vamos a alquilar un automóvil para irnos de paseo, pues, ¿no? De cambio. Entonces van a la agencia, ¿no? Y le dicen al joven, ¿cómo te vas? A Adrián le dicen, vamos a alquilar un automóvil. Entonces, ¿tú qué preguntas? ¿A nombre de quién, no? Y ellas dicen, a nombre de las dos, porque las dos vamos a pagar. Entonces tú qué vas a decir, no, solo una nomás. No, es que las dos vamos a pagar. Sí, pero ese es el problema de ustedes. ¿No? ¿A nombre de quién? De Fiorella, ya de Fiorella. ¿Por qué? Porque si te lo pierden el coche, ¿quién va a pagar? Fiorella, pero él no paga nada. Le hace el juicio a Fiorella nomás. Esas son las reglas de negocio, ¿se dan cuenta? De repente en otro negocio hay alquiler mancomunado, podría ser, pero esta regla de negocio es así. Por eso le dije que estas son reglas de negocio, no es que sea bueno, no es que sea malo, simplemente es la realidad, así funciona. Por lo tanto, ¿puede haber una reserva que la hagan varios clientes? No, no aplica, no se ponen muchos, porque si no se hubiese escrito acá 1%. No aplica, no se pone. Faltan los ceros. 1 con 0. 1 con 0. ¿Es posible que un cliente haga 0 reservas? ¿Dónde dice eso? En la base de datos pueden existir clientes que no hayan hecho ninguna reserva. Quiere decir que puede haber un cliente que no tenga reservas todavía. Quiere decir que la cardinalidad no empieza desde 1, empieza desde 0 y esto se representa así.
Puede haber desde 0, puede haber 1, puede haber 2, puede haber muchos. Entonces ya no es desde 1, sino empieza desde 0, es un intervalo. 0.n. Porque así lo dice la regla de negocio. O sea, alguien puede venir y decir, quiero ser cliente. Ya, le tomo sus datos, lo registro todo. ¿Vas a alquilar? No, a mí no me importa. Te tengo registrado como cliente. Ya en algún momento alquilar, que ya está como cliente. Esas son las reglas de negocio. En cambio, en otro lugar podría ser diferente, ¿no? Podría ser de que para que sea cliente tiene que haber alquilado una vez. Si no ha alquilado nunca, no es cliente, pues. ¿No? Reglas de negocio. Reglas de negocio. A continuación, 1 con 0. 1 con 0. ¿Es posible que una reserva la haga 0 clientes? ¿Dónde dice eso? ¿Dice o no dice en la documentación? Muy bien. Y en ingeniería, nada de eso lo entiendo. En ingeniería todo se comprueba, todo se documenta, todo se escribe, nada puede ser me intuye, me parece, me late, no, eso no existe en ingeniería. Tiene que estar seguro de lo que está haciendo. Entonces, si no está escrito, hay que preguntar. Hay que preguntar si es que no está escrito. De repente está escrito de forma tácita, ¿no? Pues se sobreentiende, pero no está muy claro. Eso no debe quedar así, debe asegurarse, debe preguntar. Pero no voy a preguntar así, ¿eh? Mi problema es este, ¿eh? Yo no sé si hay cardinalidad de 1 a 0 entre reserva y el cliente, por eso lo estoy buscando, ¿no? Cardinalidad de 1 a 0. Cardinalidad de 1 a 0, eso es lo que estoy verificando si es posible o no. Pero usted no se le vaya a ocurrir preguntarle así al gerente, al administrador, le va a decir, señor gerente, entre reserva y cliente existe cardinalidad de 1 a 0. Si usted le pregunta eso al administrador, ¿qué le va a decir? ¿De qué? ¿Qué le ha dicho? Cardinalidad, pues. Es que a veces nosotros los informáticos nos gusta hablar en difícil, ¿no? Para que no nos entiendan. Hablamos con siglas, ¿no? LLL, MLL, LMS, y la gente dice que están hablando, ¿no? Entonces, aquí no nos conviene que no nos entiendan, al contrario. Tenemos que hacernos entender, tenemos que ser claros, porque si no, no vamos a poder diseñar nada. Tenemos que hablar en fácil, no es difícil. Entonces, ¿cuál sería la forma? Es posible que exista una reserva que no la ha hecho nadie, o que no la haya registrado nadie, que sea en nombre de nadie. No te dicen, pues no. Si hay una reserva es porque alguien la ha hecho. Tiene que ser un cliente, no puede ser nadie. Si no, aquí le voy a reclamar después. Entonces, la regla de negocio no permite ceros para este lado. ¿Sí? Ya revisamos las 6 posibilidades. De las 6 se ha cumplido lo que vemos ahí nomás. Esa es la cardinalidad final. ¿Se dan cuenta? Esa es. Ahora, nos queda nada más verificar las demás. Ya, pero las demás la van a verificar ustedes. Así todos van a colaborar. Van a hacerlo de manera práctica. A ver, por atrás nos quedamos. ¿Quién nos quedamos? ¿Tú ya estás listo, no? ¿Qué está listo? Va a analizar la cardinalidad entre reserva y agencia. Analizar. Y le vamos a ayudar, no se preocupe. Si le queda alguna duda, pregunta, la cosa es que participemos todos. Va a ver con todas las preguntas que hay acá. Fíjese esta plantilla. Esta plantilla la tiene que repetir y verificar y hacer pasar por esas preguntas a esa parte de la realidad que le toca analizar. ¿Ya? Ya tener etapa, más, sin miedo. La idea es aquí aprender, y la única manera de aprender es participar. Y nos lo dice, cada pregunta que haga las dice en voz alta para poder ayudarle o entender lo que está haciendo. Empiece con la palabrita si es posible. Empiece, es posible. Claro, o sea, es posible que una reserva se realice en una agencia. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Sí, entonces pongo uno ahí. Aquí al costado. Empiezo con uno, aquí uno. Ha hecho eso, uno con uno. Ahí está. Póngalo por verde, a lo mejor porque se está explicando.
Ahora sigue uno con muchos. Y ahora la pregunta. No, que es una reserva. Ya, la pregunta es si es posible que una reserva se pueda realizar en varias agencias. Verifiquen. En el número 5, ¿qué dice? Cada reserva se realiza en una determinada agencia. No se realiza en varias. O sea, no es que yo realice voy a alquilar y ese mismo trámite lo estoy haciendo aquí en Independencia y lo estoy haciendo también en Brenda a la vez. No puede ser. Una nomás tiene que ser. ¿No? Ya. Entonces no aplica a muchos. Ahora haga esto, revise. Uno con muchos. Ahí. No, con una. Es posible que una agencia se realice una reserva, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Se ve en el documento. Eso queda en uno ahí. Ahora falta esto. Uno con muchos. ¿Sí, no? ¿Sí, no es posible que una agencia se realice en varias reservas? Sí. Entonces aquí al costado 2.0. ¿Ah? Ahí, después del 1. Parece que va del 1 hasta el 1, 2 puntos, así. 2 puntos, sí. Eso significa esto. 1, 2, 3, 4, 5. Sin el 0, desde 1 por ahora. Ahora faltan los ceros. Empieza desde reserva 1 con 0. A ver, verifica. Pero eso de 1 con muchos estaría No, sí dice. A ver. No dice. Ya, pero entonces pregunta. ¿Cómo preguntaría? Si yo soy el que dirige el negocio, ¿cómo me preguntarías? Tú nunca has hecho, ¿no? Es posible que en una agencia se puedan realizar varias reservas. Si no está escrito, tienes que preguntar. ¿Cierto? Pero a veces las reglas del negocio no están escritas. Entonces hay que preguntar. Y la pregunta debe ser lo más sencillo. ¿Es posible que en una agencia se realicen varias reservas? No, eso me pregunta. Y le van a contestar. Usted no se contesta, le diría sí. Si en una agencia, por supuesto, tengo que hacer varias reservas. Debo tener, porque si no, no es negocio, ¿no? Ya. ¿Me queda claro? ¿No? ¿Sí? Si no está escrito, se pregunta. Se pregunta a la persona que maneje la realidad, ¿no? En este caso, yo sería el que le puedo contestar. Si fuera, por ejemplo, un examen. Yo les pongo el documento y me tienen algo, me tienen que preguntar, pero pregúntenme así, con lenguaje amical, con lenguaje simple, no me vaya a preguntar, profe, ¿hay cardinalidad de uno muchos? No le voy a preguntar, no sé qué es eso, ¿no? Ahora sí, faltaría los ceros, a ver, 1 por 0. Es posible que una reserva 0. Es posible que una reserva se realice en 0 agencias. A ver, en el 5 nos está diciendo prácticamente, ¿no? En forma indirecta, que la reserva se realiza en una determinada agencia. Pero por si acaso preguntaría, ¿pero cómo preguntaría? A ver. En 0 agencias, más claro, en ninguna agencia, yo te diría, no, tiene que hacerse en una agencia de todas maneras. En este caso sí, pero podría haber otro caso que no, suponiendo que hubiera otra realidad. O sea, en mi caso podría decirle que no, si las reservas se podrían hacer online. Entonces no hay que ir a la agencia y desde mi casa la hago, pero acá no hay que ir. Entonces no hay 0. Falta 1 con 0. Desde agencia a reserva. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, pero no nos dice, ¿no? La pregunta es si es posible que en una agencia se realice 0 reserva, ¿no? Pero ahí no dice nada. Ya, entonces ¿cómo preguntaré? Para que sea más fácil y entendible la pregunta, ¿cómo preguntaré? Y la pregunta es si hay cardinalidad de 1 a 0 acá, de 1 a 0.
Pero ¿cómo sería la forma más simple, más, digamos, con lenguaje común para que entienda el usuario? Si es posible que una agencia nunca se haya alquilado nada, ¿no? Y un auto nunca se ha alquilado nada. ¿Es posible eso? Esa es la pregunta. Ustedes tienen que hacer la pregunta. No se van a responder. Ustedes lo que tienen que aprender acá es a preguntar, no a responder. Ya, quien responde es la realidad. Entonces, el que maneja la realidad, por ejemplo yo. Bueno, sí es posible porque a veces abro una agencia. El otro día vi una agencia aquí en Los Olivos y ya estaba todo bonito, instalado, pero pasó una semana y nadie me alquilaba nada. Todo el mundo venía a preguntar. Y en ese momento es una agencia sin reservas. Entonces, empieza desde cero. Empieza desde cero. Claro. Y ahí quedaría, ¿no es cierto? Ahí quedaría. Muchas gracias. ¿Ya ven? Tienen que hacer ese proceso de hacer todas las preguntas que correspondan a todas las posibilidades. Algunas se cumplirán, algunas no. Algunas son evidentes porque están escritas, algunas no están escritas y hay que preguntar. Pero acuérdense de eso. Cuando usted pregunte, pregunte en lenguaje común, simple, que entienda el usuario. No le pregunte en lenguaje informático, en lenguaje técnico, en lenguaje de ingeniería, porque no le van a entender, ¿no? Y usted no quiere hacerse notar porque sabe mucho, sino lo que quiere hacer es simplemente hacer un modelo. Quiere ser sencillo en su lenguaje, quiere que le entiendan para poder entender lo que pasa en esa realidad, ¿no? A veces, como vuelvo a repetir, los informáticos tenemos la mala costumbre de hablar en difícil y no nos entienden, pues. Pero en este caso no nos conviene que no nos entiendan. Tienen que entendernos para poder sacar las reglas de negocio. Bien. A ver, ahora nos tocaría, usted señorita, salga a hacer la análisis de la finalidad. Fíjate, ¿no? Así va a aprender más. Daba la relación entre coche y garaje. La cardinalidad. Empieza preguntando. Claro, es posible que a un coche se le asigne un garaje. Tienes que poner el uno al otro lado también. Uno con uno, estás así. Uno con uno. Ahora te toca uno con uno. ¿Es posible que el coche se asigne muchos garajes? Ah, eso sí está escrito, ¿ah? Solo uno nomás. No se puede asignar a varios. Ya. Ahora al revés. ¿Es posible que Un garaje. se asigne ¿Un coche? Sí. Te va a dar uno con uno. ¿Es posible que en un garaje se asigne muchos coches? No te dice eso, aunque suponemos que eso es cierto, pero no dice pregunta. Sí, es posible, tenemos 5 coches, 10 coches en diferentes garajes, ¿no? Sí es posible. No, al revés, es de donde partes llegas ahí con uno. ¿Ya? Ahora faltan los ceros. Sí, pero esa es la pregunta. ¿Es posible que en un garaje se asigne ningún coche? Pero la pregunta sería más sencilla porque ahí no dice nada, no dice sobre eso, pero tendría que preguntar de una manera más, digamos, más simple. Es posible que en un garaje esté vacío, no es la pregunta, porque puede estar vacío y puede tener coches asignados, ¿no? Claro, es que no tenga ningún coche asignado. Esa es la pregunta. Es posible que haya un garaje que no tenga ningún coche asignado. Asignado es una cosa y guardado es otra cosa. Puede que no haya ninguno guardado, pero tiene 20 asignados, ¿no? Sí, pero la pregunta era si es posible que un garaje no tenga ningún coche asignado. Y yo le voy a preguntar, yo le voy a responder. Sí, porque he dado el caso, me ha pasado de que a veces implemento un nuevo garaje
ya pues, me gasté toda mi plata en implementar el garaje, en sacar la licencia, en pagar una serie de servicios, todo, pero me faltó para comprar los coches. Entonces, de aquí al próximo mes voy a comprar los coches. Pero ya tengo un garaje sin coches. Desde cero empieza. Puede darse ese caso para los garajes nuevos, ¿no? Después ya se les irá asignando coches, ¿no? Pero eso sí. Y al revés te falta el 1,0 de coche a garaje. 1,0. Es posible que Un coche se asigne. se asigne un garaje. En ningún garaje. En ningún garaje tiene que ser. No dice allí, o dice de una manera tácita también, ¿no? Porque dice, a ver, todo coche siempre tiene asignado un número determinado de garaje. Tiene siempre, o sea, no puede ser que un coche no tenga garaje. No puede ser, porque dice que siempre, ¿no? Esa palabra siempre me está indicando que es obligatorio, que tiene que haber un coche de todas maneras asignado a un garaje, ¿no? No puede haber un coche sin garaje, entonces no es eso. Ahí no me ha quedado como uno. Ahí quedaría, ¿cierto? Ahí quedaría. Uno. Ya, muy bien, ahora sí, ¿ves? Entonces tenemos que, fíjese que hemos ploteado todas las posibilidades y las únicas que se han cumplido son estas. ¿Sí? Sigamos. Usted, señor. Sigamos. Cristina va a ser la última. Reserva con coche. Y nos vamos a comunicar desde acá. Fuerte para poder escuchar, ¿no? ¿Es posible que una reserva incluya coche? Claro, ahí en los documentos dice no. Que si es posible que una reserva incluya un coche, eso es posible. Sí. ¿Es posible que una reserva incluya varios coches? Sí, ¿dónde está eso? En la 2 creo, ¿no? Puede involucrar varios coches, sí, está bien. En la reserva se pueden alquilar varios coches en la misma reserva. O sea, que puede venir y decir, quiero llevarme 3 coches, y se lleva 3 coches, ¿no? Al revés. ¿Es posible que un coche incluya una Esté incluido. esté incluido en la reserva? Claro, ¿no? Eso sí. ¿Será posible que un coche esté incluido en varias reservas? No dice nada, pero puede preguntar. ¿Cuál sería la pregunta? ¿El coche puede ser incluido en varias reservas? Sí, pero todavía más fácil todavía para hacer más fácil el entendimiento con el usuario. ¿Sabe cuál es la pregunta? Cámbienla de incluir por alquilar. ¿Es posible que un coche se pueda alquilar varias veces? Ya, te voy a decir sí, pues no, si no, ¿para qué lo voy a tener una vez nomás lo alquilo, no lo puedo alquilar? No, sí, puedo alquilarlo muchas veces, quiere decir que puedo tener en muchas reservas. La vida se está cumpliendo casi todas, ¿eh? Casi todas. Vamos con los ceros. En una reserva se puede incluir 0 coches. Ya, no dice nada, pero hay que preguntar. A ver, ¿cómo preguntaré? Una reserva puede no haber coches. Más sencillo, aunque la pregunta va a parecer un poco absurda, pero tiene que ser sencilla, aunque parezca absurda. En una reserva. Claro, es posible que en una reserva no se alquile nada. Es posible que un cliente venga y le diga, señorita, quiero alquilar. Ya, ¿qué quiere alquilar? Nada. Me va a votar seguro chistoso, quiere hacer una reserva y no quiere alquilar nada. Tiene que haber por lo menos un coche. O sea, no aplica cero. Ahora al revés. De coche a alquiler. De coche a reserva. 1,0. ¿Un coche se puede alquilar sin reserva? No, esa no es la pregunta. ¿Es posible que un coche esté incluido en 0 reservas? ¿No? Eso es lo que quiero averiguar. Es posible que un coche esté incluido en 0 reservas, pero la pregunta más simple, ¿cuál sería? ¿Puedo alquilar un coche sin reserva? No, en este caso le conviene utilizar la palabra alquilar. ¿Es posible que un coche nunca se haya alquilado? Esa es la pregunta después. Un coche que no está en ninguna reserva es un coche que nunca se ha alquilado, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Es posible que un coche nunca se haya alquilado? Esa es la pregunta, nada más, señores. La respuesta la daré yo. Sí, a veces tengo coches nuevos que recién he comprado y resulta que nunca lo alquilé. Entonces puede haber un coche que no esté en ninguna reserva.
¿Ve? Ahí empieza desde cero. Casi se cumplió todito, ¿no? Muchas gracias, Cristina, ¿no? Todo esto casi se cumplió. Aquí nomás no apareció el cero. Oiga, pero siempre tiene que ser así, que alguna no se cumpla, que todas se cumplan. Puede ser que se cumplan todas. Puede ser que no. En este caso solo un caso no se cumplió. Pero eso, como pueden observar, solo depende de las reglas de negocio. Las benditas reglas de negocio que no dependen de nosotros, dependen de la realidad. O sea, no interprete lo que usted quiere, sino trate de entender a la realidad. No invente, no suponga, no diga me parece, yo creo, lo he visto así antes. No, en esta realidad es una realidad que tiene sus propias reglas de negocio. Y ahí tiene que deducir. Ya con esto ya tiene el modelo conceptual casi listo. Casi digo porque falta algo. Para que sea el modelo conceptual completo, le falta los atributos. ¿Pero qué atributos? Dijimos que el modelo conceptual debe ser lo más sencillo posible. No debe tener mucho detalle porque si no va a confundir a la persona o personas que nos van a ayudar luego a verificar su consistencia. Por eso hay que otra vez enfrentarlo a la realidad para ver si está bien o hay algo que no se nos pasó. Y esas personas no saben mucho de lo que es nuestro trabajo y si le presentamos algo bastante enredado no lo van a entender. Hay que presentarlo simple. Pongan los atributos necesarios nada más. 2 o 3 como máximo. Y sobre todo el atributo identificador. Por ejemplo, clientes. El cliente puede tener su código o identificador, ID cliente. Le encierro en una elipse y lo uno por unidad. Y ese es un atributo. El ID cliente es un identificador, un código de cliente también podría ser. Y para denotar que se trata de un identificador, subrayo. Y eso me denota que ese atributo no es cualquier atributo, sino es un atributo identificador. Y luego uno más es suficiente. Por ejemplo, el nombre del cliente. On-click. Lo cierro en una elipse y lo señalo. Lo uno. Puedo poner más de que puede tener dirección, DNI, teléfono, RUC, pero no se le ocurra poner todas. Porque si comienza a poner todas, imagínense, aquí pone 10, aquí pone 20, aquí pone 15, aquí pone 30, aquí pone no sé. ¿Sabe qué va a aparecer esto? Una telaraña. Y nadie lo va a entender. Tiene que ser simple. Tiene que haber, esto sí es importante. Tiene que poner el identificador y un atributo más y otro si fuera necesario. Pero basta con eso. ¿Qué más? Por ejemplo, en reserva puede tener el número de reserva, NRO reserva. Y como va a ser el identificador, o sea, no se va a repetir, tiene criterio de unicidad, entonces es el identificador. Otro, por ejemplo, la fecha de la reserva, la fecha inicial, ¿no? Fecha inicial. Fíjense que yo estoy poniendo nombres con palabras compuestas, palabras partidas, y se puede hacer eso para que los atributos no tengan un nombre muy grande. Estos nombres los pongo yo, usted. Son a gusto del diseñador, que de alguna manera identifica cada atributo. Pero el diseñador es el que lo hace, el diseñador es el que sabe qué significa non-click, qué significa fecha INI, ¿no? Si el diseñador es el que al final va a trabajar con la base de datos, no hay problema, porque ya sabe lo que hizo. Pero normalmente no es así. El diseñador hace, diseña, implementa la base de datos y después se va. Y hay otra persona que va a hacer las aplicaciones, va a venir otro administrador, un administrador de base de datos a trabajar con la base de datos, etcétera, etcétera. Y si no saben qué significa non-click, fecha INI, ¿cómo van a hacer? Porque eso al final se va a convertir en tablas y en campos y va a ser parte de la base de datos. Entonces, para que los que vayan a usar la base de datos sepan qué significan los nombres que usted creó o bautizó, tiene que ir creando un documento que vaya documentando todos los sujetos que usted va creando, qué significa cada nombre, etc. Eso se llama diccionario de datos. Debe ir construyendo qué entidades tiene, qué tiene cada entidad, qué atributos tiene, qué significa cada atributo en un documento escrito en Word, por ejemplo, ¿no? Y eso se llama
diccionario de datos. Eso va a quedar hasta el final, porque cuando vengan las personas que van a trabajar con la base de datos, no van a estar con los ojos vendados. Pueden ver, pero si los nombres no son legibles, con ese documento va a entender qué significa cada tabla y cada campo. ¿Sí? Sigamos, a ver. Nos falta la agencia. Porque la agencia, por ejemplo, puede ser el número de agencia, NRO agencia. Ese identificador no se repite el número de agencia, no se repite ese identificador. Y otra cosa importante sería la dirección de la agencia, ¿no? La dirección AG, dirección de la agencia. Y con eso es suficiente. Coche. El ID del coche, un identificador, un código del coche. El número de placa, un atributo más. Y ya está. Más, no. Garaje. El número de garaje. Y como eso no se repite, es el identificador. Y otra, la dirección del garaje puede ser dirección dirección del garaje. Y con eso ya tiene lo que nosotros denotamos como modelo conceptual. ¿Ya? Modelo conceptual. ¿Sí? Debe tener entidades, debe tener relaciones, debe tener descriptores de la relación, debe tener cardinalidades y por último debe tener atributos con el identificador, sobre todo el identificador, porque eso va a ser muy importante para el siguiente paso, que es el modelo lógico. El identificador se va a transformar en algo, por eso lo necesitamos acá sí o sí. Tiene que haber identificador por entidad para el siguiente paso de transformación. Pero eso es lo que le voy a pedir. Si yo le reviso un ejercicio que le deje para luego calificar, tengo que verificar que cumpla con todo. Debe tener las entidades que existen en esa realidad, debe tener las relaciones como deben ser, no vaya a ser que te relaciones con otro lado, que eso ya lo invalida, es un error. Y además debe corresponder con las cardinalidades correspondientes a las reglas de negocio, las cardinalidades. Finalmente debe tener los atributos básicos, sobre todo el identificador. Y con eso ya tiene un buen modelo conceptual. Ahora, ¿con qué se construye el modelo conceptual? Bueno, ya depende de ustedes, de cómo manejen mejor sus herramientas. Yo prefiero hacerlo con lápiz y papel, porque así me parece más sencillo hacerlo. Si me equivoco, borro ese acabó. Alguien dice, profe, ¿no puedo usar el vicio? No, si quiere usar el vicio, si quiere usar el paint, ¿no? Si quiere usar cualquier herramienta gráfica que quiera, ¿no? Si usted la maneja bien, no hay problema. Pero si tiene dificultades y le retarda su trabajo en lugar de hacerlo más rápido, yo recomiendo que use el lápiz y papel y se acabó. Es más sencillo. Sí. Sí, una revolución. Bueno, es un único punto. Y un atributo más adicional. Claro, yo sé que aquí va a haber pues más nombre, dirección, teléfono, room, como todo, ¿no? Pero yo elijo solamente uno de ellos y el identificador sobre todo. Eso sí tiene que ser. Y si el ejercicio dice otro atributo, lo pongo también, porque en reserva dice claro, inicio y fecha de... No, por eso le digo, usted elija lo más importante. No tiene que poner todo lo que dice
En la documentación para el modelo concentrado, eso sabe para cuál le va a salir, para el modelo lógico. Ahí sí. En el modelo lógico se tiene que poner todo.